con un tema de gran preocupación también en nuestra región, en el país. Usted sabe, la salud pública está al centro de las conversaciones, más en este momento en que estamos, ¿no es cierto?, enfrentando un torneo electoral presidencial parlamentario en cuanto en menos de 40 días, pues 38 días más vamos a estar también en la primera vuelta presidencial y elección de diputados en el distrito 25-26. Y en ese contexto la salud pública está al centro de las conversaciones, de las preocupaciones. A esta hora quiero saludar al director del Hospital de Puerto Montt, el doctor Jorge Andrade Nitor. ¿Cómo está, doctor Andrade? Bienvenido a este primer café de cooperativa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cooperativa y especialmente a ti, ya que ya sé que eres un rionegrino de tomo y Estamos lomo. compartiendo historias en común de infancias casi, doctor. ¿Ah? Exactamente, sí. Río Negro, una tremenda localidad, más con una historia interesantísima. Siempre me encantó esa historia de cómo la calle principal pasa por la cresta de un cerro y para cada lado. Tiene mucho Río Negro, mucho de identidad, mucho de patrimonio. Así que interesante poder compartir eso también. Doctor, el Hospital de Puerto Montt es el principal centro de resolutividad sanitaria en nuestra región. Y como tal, ¿no es cierto?, tiene que está en el ojo siempre del huracán, vamos a decir, porque hay mucha preocupación de que haya eficiencia, eficacia en sus servicios y en sus prestaciones. Quiero partir preguntando algunos datos básicos. ¿Cuánta gente trabaja en el Hospital de Puerto Montt, más o menos, en este octubre del 2025, para que entendamos también la complejidad de la administración y de la toma de decisiones? ¿Cuánta gente trabaja y cómo se divide esencialmente la arquitectura organizacional del hospital? En términos generales trabajan aproximadamente 4.000 funcionarios, tenemos aproximadamente 1.000 personas que tienen que ver con alumnos, estudiantes, pasantes y 3.000 pacientes que dan vuelta Ya, eso. diariamente. 24/7, sí o sí, porque aquí estamos hablando de Que que estamos hablando de efectivamente 24/7, pero claro, pero la principal actividad está dada aproximadamente entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde como máximo. Yo diría que ahí pasa el 80%. oiga, doctor, usted está desde el mes estaba Enero. mirando, enero del 2025 asumió la dirección del Ujú, hospital, ¿no es cierto? exacto. Para usted, ¿qué significó este desafío en lo personal como médico y de equipos del territorio, de la comuna de Río Negro, decíamos recién? ¿Qué significa para usted en lo profesional? En lo profesional para mí era un excelente desafío, tenía ganas de tomarlo. Yo ya había sido director antes en otras localidades, había también he estudiado para hacer esto, tengo cursos de administración, pero lo principal creo que es una manera de poder contribuir desde el punto de vista mío, digamos, una de las cosas que me gustan aparte de mi especialidad. Doctor, ¿cuáles son hoy día los principales tipos de prestaciones que el Hospital de Puerto Montt realiza? O sea, lo que más solicita el usuario, el paciente, son cirugías, horas médicas, especialistas. ¿Dónde es hoy día donde hay que concentrar los mayores esfuerzos en Mire, gestión? a mí me gustaría primero dar un poquito una introducción de cómo funciona un hospital público. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Me parece muy interesante porque también hay que educar a nuestra población y a nuestra audiencia. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista práctico, en la parte pública, uno tiene que gastar todo aquello que se le entregó para ser ocupado en la atención de los pacientes en el caso de los hospitales. Nosotros si llegamos a final de año con un presupuesto que no lo gastamos completamente, no es ganancia, es pérdida, porque eso se devuelve al Estado. ¿Ya? Y significa que no hicimos todas las prestaciones, no hicimos todo lo que debíamos haber hecho. A diferencia de la parte privada, donde si yo puedo ahorrar, me significa ganancia. En la parte pública tenemos que gastar todo lo que se nos ha entregado. Si no, lo tenemos que devolver al Estado. Lo segundo es que nosotros planificamos toda nuestra actividad el año anterior. Y por lo tanto, nosotros vamos a hacer toda aquella actividad que ya fue previamente planificada. Y incluso dentro de esto pueden haber proyectos nuevos, como por ejemplo tenemos cardiocirugía, que va a estar dentro de nuestra cartera, que comenzó tibiamente este año, porque está comenzando, digamos, a instalar una nueva técnica y el próximo año debería estar desarrollado más completamente. Por lo tanto, nosotros tenemos una actividad que ya previamente está establecida de cuánto vamos a hacer, ¿ya? Y toda la actividad que hagamos de más, o sea, por fuera de esta planificación, la hacemos, pero no es pagada. El año pasado, por ejemplo, el hospital hizo un 30% más de cirugías, se Ya, operaron un 30% más de pacientes. Estamos hablando de 3.000 pacientes más, algo así, ya, es de esos significativo. números. Claro,
pero eso como no estaba en el proyecto de que se envió de producción, no es pagado. Se llama sobreproducción y entra a deuda. Ah, importante decirlo, pues. Cuando se Entonces, del incrementa punto, entonces la oferta, hubo un incremento de oferta aparte de ustedes, pero eso, para tenerlo claro, en términos de presupuesto, se traspasa, pasa hacia adelante, se corre como deuda. exactamente, pero también hay que tener en cuenta que nosotros somos una entidad pública, por lo tanto tenemos que tener una disciplina fiscal. O sea, si yo gasto más y se me va a deuda, yo no es que esté solo como una empresa privada, sino que soy parte de un conjunto de estamentos que tiene el Estado. Por lo tanto, si yo gasto más y genero deuda en ese aspecto, dentro de lo que yo me comprometí, significa que o hay que sacarle educación o hay que sacarle seguridad. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que uno tiene que tener un equilibrio entre lo que uno proyecta, lo que uno va a hacer para ser responsable no solamente con los pacientes, sino que uno tiene que ser responsable con el Estado. Y eso es como una cosa básica o un principio básico. Hay un orden que seguir y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, estamos. En ese contexto, claramente nosotros vamos bien. Cuando tú dices tratamos de eficientar todo lo que es la parte de la atención, nosotros estamos exactamente buscando dos cosas. Primero, un orden en términos de poder hacer o proyectar este gasto de manera habitual. Todos los hospitales, todos los hospitales previamente, estoy hablando de años anteriores, y uno lo puede buscar en las noticias, en la radio, en el diario, lo podrías buscar tú. Siempre llegábamos a octubre, noviembre diciendo hay que pagar una deuda hospitalaria. Y todos los años era eso. Esa deuda hospitalaria se produce porque entre lo proyectado y lo gastado se ha gastado más. ¿De acuerdo? Estamos. Y finalmente, todos los años el ministerio terminaba pagando una deuda y siempre salían las noticias y se iba a pagar la deuda del Estado de los hospitales de Chile. Este año eso no ocurrió. Este año lo que pidió el Estado de Chile es que tuviéramos una disciplina fiscal, que nos comprometiéramos con lo que teníamos Que que se hacer, ajustara. que teníamos Ese, que ya. ajustarnos. Entonces, eh, nosotros podemos decir, por ejemplo, que todavía no tuvimos como otros hospitales que tuvieron que suspender pabellones, que aparecieron en las noticias, suspendió pabellones, suspendió esto. Nosotros no hemos pasado por eso. Pero obviamente hemos tenido que corregir todas las números de lo que íbamos a hacer, cumpliendo lo que se nos había mandatado, pero obviamente diciendo que tenemos un límite en el gasto, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo. Espero yo que podamos seguir sin ningún problema, pero desde el punto de vista práctico, si alguien me dice, bueno, y de la plata que tenía todo el año, nosotros hemos ejecutado un 83, 84%. A este minuto, Es al 8 de octubre tenemos esa ejecución presupuestaria en el Hospital de exactamente, Puerto Montt. claro. Doctor, en términos de línea de tiempo, quería preguntarle, porque con la pandemia todos los establecimientos y todos sus funcionarios fueron los héroes en la pandemia, sin duda. Todos reconocimos el trabajo. Pasar un poco de héroes a villanos en 3, 4 años no es fácil de entender, primero, porque también efectivamente se ha prestado mucho para interpretaciones todos estos temas de los presupuestos en salud. ¿Cambió mucho a partir de la pandemia también, o es su mirada en el tiempo, doctor Andrade? ¿Cambió mucho el foco, la modalidad, la forma de atención después de este post-pandemia y lo que hoy día estamos viviendo, a cómo era antes? Yo creo, o sea, cambió, pero lo que cambió fueron los pacientes, ¿ya? La pandemia produjo que todos los hospitales nos centráramos en resolver la urgencia, porque era una urgencia inmediata y de la cual no sabíamos cuándo íbamos a salir. Yo quiero recordar que cuando comenzó la pandemia, nosotros como médicos leíamos y veíamos que la pandemia anterior había demorado 10 años. Ujú. Entonces, nosotros nos preguntamos cuánto iba a durar esta pandemia. Me acuerdo como revisamos los informes epidemiológicos mundiales, Exactamente. nacionales, todo eso. Exactamente. Sí. Y más encima que fue como una marea que no paraba, no paraba. Mm. Entonces, ¿qué significó eso? Que hubo que contratar una serie de personas para trabajar extra porque no íbamos a dar abasto, ¿ya? Y teníamos el gran miedo que pasara como en otros países donde la gente empezó a morirse sin parar. Mm. Entonces, eso generó que en el hospital se contrataran más gente. Cuando el hospital tiene una planta que está determinada por ley, cuando yo quiero contratar a alguien como funcionario público tengo que recibir
literalmente un certificado del Ministerio de Hacienda que tengo el asiento para contratar a esa persona. Como eso no era posible en pandemia, porque estábamos frente a una urgencia, se contrataron honorarios. En el hospital fueron alrededor de 600 De personas. acuerdo. Y cuando termina la pandemia, yo creo que también tenemos que recordar que cuando terminó la pandemia la pregunta era qué hacíamos ahora, que la economía estaba destruida, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, en el gobierno anterior, se decide, vamos a desescalar, es decir, vamos a sacar a estos honores, pero no los vamos a sacar a todos. Ya. Y vamos a dejar a algunos haciendo labores especialmente clínicas. Y eso significó que cuando llega el siguiente gobierno, todos los funcionarios a honorarios, desde el punto de vista de la contabilidad del hospital, no existen. Ok, ya. Por lo tanto, sus sueldos son deudas. Ahí empieza a escalar Entonces, ya. claro, entonces la pregunta comienza, obviamente, esto hay que desescalarlo, pero ¿cuáles desescalamos? La instrucción que tenemos del ministerio es que debiéramos desescalar a aquellos funcionarios honorarios que no tengan contacto directo con el paciente, ¿ya? Es decir, los que están con el paciente no debieran salir. Y nosotros tenemos que ver quiénes realmente pueden ser estos funcionarios, y en eso es lo que estamos en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos produjo desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista médico la carga es mucho mayor, porque durante 2 años y medio, 3 años, porque lo que ocurrió en pandemia fue retrasar los diagnósticos. Yo te voy a decir como radiólogo, yo soy radiólogo Sí, de de especialidad. especialidad. Nosotros, cuando yo llegué acá, nosotros conversamos que venía una persona, cuando llegué acá el año 2009, y teníamos pacientes con cánceres avanzados, con muchas cosas, bla, 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 y era realmente encontrar de todo avanzado. Y cuando estábamos cerca del año 2018, conversamos que estábamos ya en un nivel muy alto porque estábamos buscando cánceres chiquititos al comienzo. La pandemia retrasó todos estos diagnósticos, entonces lo que tenemos ahora es la Es vuelta. la ola, como tsunami, se vino. Exactamente, de ver dos cosas. Primero, que los cánceres que estamos viendo están mucho más avanzados porque muchos de ellos no consultaron. Y lo segundo, que también ha aparecido un nuevo grupo de población que son pacientes mucho más jóvenes con cánceres mucho más precoces. Y eso recarga la atención porque el hospital de Puerto Montt tiene una gran desventaja, que es el único. No es solamente el de alta complejidad, sino que es el único. La ausencia de un segundo hospital de mediana complejidad, como lo debiera ser Puerto Varas, genera un atochamiento. No se logra atender todo. Y no es un problema del hospital, porque el hospital fue construido para atender una determinada cantidad de pacientes. Justamente. Entonces, por más que quisiéramos, tendríamos que construir sobre el hospital 3 pisos más gente, y eso no tiene ningún sentido. O sea, construir mega hospital hoy en día está claro que tienen poca agilidad finalmente los procesos de atención. Estamos conversando con el director del Hospital de Puerto Montt, el doctor Jorge Andrade Nitor, acerca de, para explicarnos un poco el momento actual, a partir también de revisar un poco lo que significó salir de pandemia y generar y quedar entonces con una demanda más alta y con una especie de sobrecarga que provino justamente, como explica el doctor Andrade, de lo que no se realizó en pandemia, dadas las urgencias que habían en ese minuto. Doctor, para venir justamente acercándonos al momento actual donde hay voces, ¿no es cierto?, que hablan de efectivamente de que hay una desvinculación desprolija. Hubo un tema con un subdirector administrativo, ¿no es cierto?, en inicios del mes de septiembre, me corrige usted, también la salida de él. Pero finalmente lo importante para mí es preguntar hoy día en la relación con los gremios, porque también los funcionarios han estado poniendo voces de alerta, han habido algunas declaraciones. Uno las puede entender, pero en ese sentido, desde la mirada del director del hospital hoy día, ¿cómo está esta conversación que tiene que darse camino a la resolutividad, a la resolución de los nudos críticos? Bueno, yo primero que quiero decir es que tenemos un orden en general. Bueno, lo primero en el orden, la salida del subdirector administrativo previo está dentro del contexto de un proceso, porque no es solamente que haya salido él, esto comenzó con mi entrada, digamos, al hospital. En enero de este año. Claro, Sí. porque obviamente lo que había ahí era una evaluación de que no se habían cumplido los criterios que establecía el ministerio en el hospital, y es por eso que se comenzaron a producir los cambios.
cambios que terminan ahora y que tienen que ver un poco con lo que el ministerio espera que uno haga como hospital. El hospital de Puerto Montt es autogestionado, significa que puede darse sus propias reglas, entre comillas, Ya, dentro de lo que es el marco del Estado. Pero uno tiene que, como hospital, cumplir determinadas cosas que te coloca el Estado. Tantas atenciones de pacientes que no son GES, cumplir con las atenciones GES, tantas consultas, las listas de espera, etcétera, etcétera. Y eso genera unos indicadores que se llaman EAR, que son indicadores de eficiencia de tu hospital, y en esos indicadores finalmente es como la nota que tiene el hospital. Y en esa nota, yo te contaba recién que, por ejemplo, habíamos operado un 30% más, hicieron una serie de cosas, pero ninguno de estos acciones movió la aguja en estos indicadores. ya. Entonces, desde el punto de vista del ministerio, un hospital que debiera cumplir determinada función, y ahí es discutible si las decisiones que toma cada director, digamos, en su momento, es discutible si, bueno, cumplió, sí, cumplió en algunas cosas, en otras no, y eso generó un cambio de la dirección del hospital. Y esto era parte del mismo proceso. ¿Ya? Y hay que entenderlo así porque el hospital tiene que cumplir una función, es autogestionado, pero tiene que cumplir una función para el Ministerio de Salud y esa función la coordina el Servicio de Salud. ¿Ya? El Servicio de Salud es el que dice, este hospital debiera hacer esto, esto, otro. Ellos nos dicen, entre comillas, los parámetros, pero nosotros somos libres de decir, ya vamos a ocupar estos otros indicadores y lo vamos a hacer de esta manera. Esa es como la relación, una relación de interdependencia más que de de jerarquía. Subordinación. Claro, la única jerarquía aquí real es que la directora de servicio es la jefa del director del hospital. Perfecto. Y adentro del hospital, un paréntesis también para entender, la toma de decisiones, efectivamente, hay jerarquía de un director, pero en su equipo, en general, ¿cuántas personas componen el equipo directivo para saber cuando hay que tomar decisiones? Me imagino, se consultan jefes, subdirectores. ¿Cuánta gente toma una decisión en un centro asistencial de este volumen, de este tamaño? Es que las decisiones son de diferentes niveles, digamos. Ya, Partamos por las decisiones generales son de disposición del director. claro. ¿Ya? El director, yo tengo un dictamen de Contraloría, tiene que dirigir el hospital. Y dirigir el hospital significa establecer las condiciones en las cuales funciona. ¿De acuerdo? Por un lado, tenemos un área clínica que está la subdirección de gestión clínica, que sería el subdirector médico que tenían antes los hospitales, que en este caso lo cumple la doctora Yelda Parra, neurocirujano, que también ella ha sido directora de otros hospitales, de hecho de Coquimbo fue directora de hospital. Y ella tiene que ver con todo el área a la línea blanca, con lo que tiene que con el hecho de la producción real del hospital, con los médicos, los servicios clínicos, la programación, ¿ya? Ya. Hay un subdirector administrativo, ¿ya? Que en ese caso él tiene a cargo lo que tiene que ver con el soporte administrativo del hospital, es decir, contabilidad, finanzas, logística, compra, etcétera, etcétera, para que las cosas que se compren no haya un sobrestock, lleguen a tiempo, las ventanas estén limpias. Que es una de las cuestiones que ha salido en las últimas semanas, incluso no en medios de comunicación Claro. hablan de un tema dramático ahí, pero ya lo vamos a consultar. Y después de eso tenemos también la gestión del cuidado, que tenemos la gestión de cuidado de enfermería y de matronería, que tiene que ver con el personal de la línea blanca, pero que tiene labores también profesionales dentro del hospital en atención directa a los pacientes y ahí también colocamos a los técnicos paramédicos. ¿Ya? Ya. Y la subdirección de recursos humanos, que sería como la gerencia de recursos humanos, en este caso, y que tiene que ver con los contratos, los horarios, la Tiene que regularización. mantener la máquina aceitada, diríamos, en ese sentido. Claro, tiene que mantener el orden dentro del recurso humano. Eso es. Oiga, director, y a propósito de lo que le comentaba, esto de los titulares, igual es importante decir una palabra respecto de esto, por ejemplo, porque la gente se preocupa, porque lo sé de mutuo propio, digamos que efectivamente ante una situación compleja, uno de inmediato piensa en el hospital de Puerto Montt, básicamente, sobre todo si es FONASA, digamos, en ese sentido. Este tema de insumo, ¿efectivamente estuvo en riesgo en el último tiempo? No, ¿O hubo voces más bien que especularon en este tema? no hubo problemas de insumo, pero lo que pasa es que nosotros empezamos a revisar las bodegas. Esto es una indicación tanto del ministerio con los sobrestock. Lo segundo es que como estamos a finales de año, tenemos que asegurarnos de tener los stock suficiente para tratar las urgencias y no podemos estar comprando más porque yo te decía, todos los años, a final de año, el ministerio nos pagaba la deuda, este año no lo hizo, por lo tanto yo tengo
un presupuesto que es fijo, que es el mismo que me entrega el ministerio y que pasa por una glosa presupuestaria que todos los años pasa por el Congreso, entonces es público para todos. Y eso no ha cambiado. La glosa presupuestaria del subtítulo 22, porque estamos hablando exactamente de ese tema ahora. El año pasado se gastaron 92.000 millones, ¿ya? Y este año vamos en 91.000 millones. Así que, por lo tanto, si uno dice por número, esto no ha cambiado. Ya, ¿De acuerdo? perfecto. Pero sí, lo que teníamos antes era que igual seguíamos dando y comprando, porque después el Estado pagaba. ¿Ya? Y esto no pasó este año. Entonces, este año se nos exigió una disciplina fiscal importante, austeridad. Eso es lo que se nos exigió y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, eso genera, obviamente, que si tú antes decías, no, compremos 30, nosotros decimos, ya, no, ahora vamos a comprar 10. Y antes decía, no, es que necesito 60 para de aquí al 31 de diciembre. Nosotros, ya, pero para este mes, ¿cuánto necesitas? Claro, Y eso genera, obviamente, no era la dinámica habitual de un hospital y eso genera la sensación de que realmente estamos mal. No, no estamos mal, pero sí obviamente estamos completamente restringidos y estamos comprando de acuerdo a lo que necesitamos. estamos en tiempos de ajuste y austeridad, como usted dijo, me O parece. sea, la verdad es Sí, que sí. es una disciplina fiscal, queremos cumplir con aquellos, con el presupuesto que se nos entregó, no queremos gastar más, ¿ya? Oiga, Porque mire, pasó el tiempo, les quiero decir que estamos a un minuto. Y sin duda, siendo una cuestión súper importante, un par de ideas básicas de lo que viene para el hospital de Puerto Montt. Efectivamente, prestaciones se mantienen, no hay riesgo, o hay algunos nudos críticos que todavía son parte de la preocupación de su dirección y de su estamento. como un hospital de alta complejidad siempre vamos a tener algún problema, Algo, va a haber algo algo. Pero en términos generales, hasta el momento vamos bien dentro de la planificación. Salió este titular de que estábamos mal. Yo tengo que decir que si yo comparo septiembre de este año con septiembre del año pasado, hemos hecho más cirugías que el año pasado, más de 150 cirugías más. Y desde el punto de vista práctico, en la suspensión de pabellones hemos tenido menos suspensiones que el año pasado. ¿Ya? Ahora, me gustaría decir que es solamente lo que mi gestión, pero también ahí tenemos una gestión de Contraloría que también bajó el nivel de ausentismo, digamos. Estamos hablando del tema. Si usted lo mencionó en alguna entrevista en un medio, habló del tema de a veces los pabellones tienen temas con licencias médicas. Los pabellones en Puerto Montt se suspenden por 3 causas. Primero, porque hay una urgencia, es decir, un paciente que está en un con riesgo pabellón vital y que tiene que suspender el otro pabellón o que su cirugía se extendió. La segunda es porque el paciente no está en condiciones de ser operado porque tenía alguna otra causa y a pesar de estar programado llegó enfermo, neumonía, descompensado. Ya, segunda causa. Y la tercera causa también más frecuente es la ausencia de recursos humanos. Generalmente el recurso humano principalmente que está ausente no tiene que ver con el personal médico, ya tiene que ver con el personal paramédico. En de este apoyo. caso, de apoyo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y quiero ser como súper sincero, porque obviamente tú programas una cirugía partiendo si tienes el cirujano. Por lo tanto, si tienes el cirujano, lo programas. Si resulta que después no te llegó el resto, es como difícil. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es difícil que vaya a suspenderse una cirugía porque no haya médico, sería raro. ¿Ya? Doctor, algunas medidas así que empiezan a trabajar, me imagino, en estos nudos críticos ustedes. Medidas para, sobre todo para ese tema de la suspensión por falta de personal de apoyo, qué sé yo. ¿Cómo se han buscado fórmula? ¿Hay algún atisbo de solución en esto? No, hemos tenido varias medidas, sería como bastante largo, porque no es una sola causa, digamos, son varias. Pues multicausal. Es multicausal, entiendo. pero lo que yo sí puedo decir es que la suspensión de pabellones ha ido disminuyendo todo este año. También es un tema. Sí, que se puede comprobar con la cantidad de no, operaciones que se hacían, por ejemplo. No solamente eso, porque el ministerio nos mide, porque es una medida de eficiencia de los pabellones, cuántos pabellones suspendes. Y hay una medida del ministerio, entonces uno podría decir, bueno, el año pasado estábamos, no sé, 11, 12%, este año vamos a estar bajo el 10%. Ya. Lo cual significa, avance. claro. Avance. Segundo, cada vez que se suspende un pabellón por una falta de un insumo, también nosotros generamos un evento crítico, igual que comprenderás que no debiera ser. Por lo tanto, hasta el momento eso no ha pasado. Lo que puede ocurrir, eso sí, es que alguna cirugía yo tenga que postergarla. Eso sí, pero si la postergamos tratamos de resolverla ante 24 horas. Pero suspender por una ausencia, no. Ahora, estamos hablando, y insisto en eso, es lo programado. Porque obviamente podemos hacer otras cosas nuevas y ahí tenemos que comprar insumos y justificarlos de manera diferente al ministerio. ¿Ya? Doctor Jorge Andrade Nitor, muchas gracias por acompañarnos en primer Café de Cooperativa.
Ha sido muy didáctica la conversación. Me gustó cómo se dio y creo que esto efectivamente no es una solución de un día para otro en salud pública, así como en educación, como en seguridad. Tenemos nudos críticos societales que resolver con una mirada de largo plazo, donde sabemos, y ustedes sí, pues siempre tienen que, lo urgente y lo importante, ahí en un hospital se grafica mucho cómo tienen que tomarse las decisiones. Así que muchas gracias por acompañarnos, doctor, y esperamos tenerlo también en una nueva oportunidad conversando sobre desafío y proyección del 2026 sobre todo. Yo te agradezco la invitación, la verdad que fue muy entretenido, empezar a encontrarme con alguien que me recuerda a mi infancia. Quizás lo más importante, nosotros tenemos un dicho en medicina, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nos gustaría hacer todo perfecto, la verdad somos seres humanos y podemos cometer errores, pero lo que no podemos hacer es dejar de atender a de las personas que realmente van a estar muy, muy enfermos que podrían fallecer. Gracias, doctor Jorge Andrade Nitor. Muchas Hasta pronto. gracias. 11:03. Vamos a la pausa y ya estamos con primer café de cooperativa.